La celebración de la Pasión del Señor consta de 4 partes. En primer lugar, la liturgia de la palabra, que culmina con el relato de la Pasión según San Juan. En segundo lugar, la oración universal, en la cual la comunidad cristiana deposita a los pies del Señor crucificado todas las necesidades del mundo. En tercer lugar, la solemne adoración de la Santa Cruz, momento cumbre de la acción litúrgica de este día. Y en cuarto lugar, la Sagrada Comunión, donde recibimos el cuerpo de Cristo. Que el silencio, signo valioso de este día, nos permita vivir esta celebración. La postración rostro en tierra o de rodillas es el gesto más noble de humildad que una persona puede hacer ante Dios. Este día lo hace el ministro que preside la celebración. En silencio, unámonos con fe profunda a este momento de la celebración. Oh Dios, que por la pasión de Cristo tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza toda la humanidad, concédenos asemejarnos a Él, y haz que así, como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las lecturas de este día nos presentan el valor redentor del sacrificio del siervo de Dios, Jesús, que cumple la voluntad del Padre, vence el pecado del mundo y nos reconcilia definitivamente con Dios. Escuchemos con atención. Lectura del primer libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero,
Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librará. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen
en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Ahora será proclamada la pasión del Señor por 3 lectores. El sacerdote hará las veces de Jesús. Otro lector será el cronista y el otro hará las demás intervenciones del relato de la pasión. Escuchemos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron. A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho.
Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás como al sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron. ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este hombre no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. el tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte
y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado. Era de día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos todos de rodillas. Nos ponemos de pies. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas,
sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pasión de Jesús que acabamos de escuchar, proclamada de forma solemne y por demás muy completa, a 3 voces, en el fondo es un retrato universal de lo que es nuestra propia pasión. También es una fotografía de aquellas pequeñas pasiones que a lo largo de la vida todos vivimos. Y frente a la realidad y el misterio del dolor, del mal y del sufrimiento, todos queremos voltear el rostro mirando hacia un lado distinto. Nos sentimos escandalizados, a distancia como la multitud que relata el evangelista San Juan. Miramos a aquel que, como dice el profeta Isaías, no tenía figura humana. Pero si hay una verdad suprema, es que la cruz, distintivo de todo creyente, de todo cristiano, es una realidad tan cierta como el sol que sale en cada amanecer, en cada aurora, en cada alborada. Tú y yo no podemos negar, ni mucho menos disimular, la realidad del misterio, del mal, del dolor físico, del sufrimiento moral y de la misma muerte que todos en distintas etapas de la vida vamos a padecer. Pero ¿cómo desarrollar una capacidad, permítame la expresión, una espiritualidad para saber acompañar a Jesús en su pasión y para saber asumir aquellas pasiones de la vida por la enfermedad, por la experiencia de abandono, por la traición de alguien por quien poníamos las manos en el fuego, quizás por la ingratitud de una o varias personas cercanas que eran importantes o han sido importantes y significativas para nuestra vida, por la misma experiencia de soledad personal, de desamor, tantos rostros que tiene las pasiones, no solamente que vivió Jesús hace 2000 años, sino esa pasión universal y humana que afrontamos, que padecemos todos. Hoy te presento 7 palabras a la manera de un itinerario espiritual que, siguiendo las huellas del Maestro, y como dice Pablo en la carta a los Filipenses, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, nos puedan llevar a asumir mejor nuestra cruz, a cargar y abrazarla a ella, no a renegar y a mirar para otro lado cuando la vida nos presenta experiencias de dolor, de maldad, de muerte, que es parte integral de la existencia.
Una primera dinámica en esta espiritualidad de la pasión nos la presenta Jesús cuando en esa batalla en Getsemaní, en el huerto de los olivos, batalla interior entre la voluntad personal y la voluntad del Padre Dios, Jesús afirmará: aparta de mí este cáliz, este destino de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa batalla interior de Jesús como hombre es también tu propia batalla y la mía, cuando a veces nos sentimos abandonados de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y al final terminamos abandonados en Dios y decimos: Padre, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mientras más resistamos la voluntad divina, más sufriremos en nuestra vida por esas resistencias mentales, en la imaginación hacia el futuro, en los recuerdos hacia el pasado, o por esas resistencias emocionales en el presente que nos generan ansiedad y sufrimiento personal. Pero hay un segundo camino en esta espiritualidad de la pasión, y es la profunda humildad de Jesús por el camino de la humillación. Señalado, aprendido, capturado sin hacer nada, desnudado, azotado, burlado por la autoridad judía y romana de la época, coronado de espinas, luego cargando su propio patíbulo, la cruz, y finalmente ejecutado en la altura de la colina de piedra del Gólgota, afuera de la amurallada y vieja ciudad de Jerusalén. ¿Cuántas veces nos sentimos que la vida nos humilla? La vejez humilla. Un jefe o una autoridad sobre nosotros, maltratadora, abusadora de su autoridad, nos humilla. La enfermedad nos humilla. El cuarto de hora de oportunidades que pasa rápidamente y luego ser objeto simplemente de ser reservado en el cuarto de los recuerdos, en el cuarto de San Alejo, nos humilla cuando ha pasado ese momento laboral, profesional en la vida. Cómo tenemos que seguir con humildad el camino de Jesús, y si no lo hacemos, la vida que golpea fuerte como nadie más lo hace por el camino de la humillación nos llevará a asumir nuestra pasión, imitando la pasión universal de Jesucristo. Pero en un tercer momento encontramos que Jesús nos reniega de la cruz. Y más allá de 2 travesaños de madera sobrepuestos, encontramos que en la cruz hay una realidad mística, y como hemos compartido en otras Eucaristías, en otras reflexiones, la cruz es toda realidad que me lleva a morir a mí mismo. Desde la convivencia matrimonial, familiar, laboral, de amistad, cuando sientes una persona difícil, neurótica, bipolar, talladora, temperamental, eso te lleva a morir a ti mismo, hasta tantas realidades humanas que nos llevan a nosotros a entender que no hay camino de la salvación que no pase por la crucifixión y la muerte. Pablo habla de la cruz como una realidad de entrada repugnante, pero para el creyente, para el hombre o la mujer de fe, describe la cruz como fuerza de Dios, poder de Dios, sabiduría de Dios, salvación de Dios. Como ese signo negativo es transformado y lo que era la mayor ignominia y humillación, una manera de ejecución de los romanos sobre esclavos, sobre traidores al imperio romano y sobre bandidos de la peor calaña,
que eran ajusticiados públicamente para escarmiento de la sociedad y crucificados hasta que los buitres los picotearan, aún sin terminar de morir, picotearan su cuerpo, Jesús ha transformado la cruz en signo de bendición. Hoy te digo, abracemos la cruz, aunque nos cueste. Hoy te digo, entendamos que la cruz no puede escandalizarnos, que es parte integral de la vida misma. Pero en una cuarta palabra en este camino espiritual de Viernes Santo, te diré que no es solamente reconocer la cruz, sino aprender a morir a mí mismo en ella. Te diré de manera lenta e intensa esta expresión: Jesús subió a la cruz para morir en ella. Y esto nos recuerda que no una sino 3 veces Jesús dirá: el que quiera seguirme, el que quiera hacer seguimiento auténtico de mi persona, del misterio que hay en mí como hombre Dios, dirá Jesucristo, abrace su cruz, niéguese a sí mismo, muera a sí mismo, y entonces solo podrá ser un verdadero seguidor mío. Hoy, cuando queremos vivir y pervivir y sobrevivir, estamos llamados a morir a nosotros mismos, una de las realidades más difíciles. Y no hablo de la eutanasia, del suicidio asistido, de la autoaniquilación. Hablo de morir al pecado y de manera más singular de morir al ego herido, al orgullo, de morir a los resentimientos, rabias y rencores, de morir al egocentrismo de la vida, de morir a las vanidades, de morir a la pereza y la flojera, la vida muelle y de bienestar, de morir a tantas vanidades que nos llevan a ostentar permanentemente frente a los demás lo que realmente no somos. Qué difícil es morir a nosotros mismos, envidias, morir a nuestra lengua rápida para juzgar, a nuestros pensamientos todavía más rápidos para murmurar y condenar sobre la vida, comportamientos y palabras de otros. Pero avancemos, y más allá, 1, de la obediencia, 2, de la humildad, 3, de la cruz, 4, del morir a nosotros mismos, 5, en una espiritualidad de la pasión en Viernes Santo, aprendamos a llevar las cruces diarias con inmensa paciencia. Recuerdo los abuelos, tal vez no sabemos el contexto en el que lo decían, pero pienso en la abuela que suspiraba y de pronto, más allá de un suspiro interior, decía: ay, Dios mío, dame paciencia. En el fondo no murmuraban, no renegaban, no cuestionaban de Dios ni de la vida, simplemente pedían paciencia. Tal vez la cruz interior resultaba por días especialmente pesada. Quizás habrían vivido experiencias de ingratitud, de injusticia, de discriminación, alguna de iniquidad, de mal, y en esa prudencia y paciencia propia de los hombres y mujeres de fe, pensando cronológicamente en los abuelos, cómo aprender a decirle al Señor: dame paciencia. Como a veces, como dice San Agustín, la fuerza espiritual de un hombre no se mide solamente por el bien que realiza, sino por el mal que resiste sin caer en él. Cómo ser pacientes cuando hay oscuridad, hay mal, hay intrigas a nuestro alrededor y estamos llamados a hacer luz sin caer en la misma dinámica de mentiras, intrigas y saña que encontramos entre los cercanos. Pero en una sexta y penúltima palabra,
Aprendamos como Jesús la confianza infinita en el Padre de los cielos, más allá de las tempestades, tormentas y vientos huracanados que se dibujan en el horizonte existencial. Nunca olvides que la última palabra de Jesús en la cruz fue un grito de confianza en el Padre de los cielos, fue un grito de victoria, de triunfo. No fue ni mucho menos un musitar, un murmurar suave y quedamente, una derrota personal. Nos dice que Jesús antes de morir gritó: Padre, Padre, así lo llama, Padre, en tus manos, le da forma humana, eso se llama antropomorfismo, forma humana a Dios. Padre, en tus manos amorosas, en tus manos providentes, en tus manos poderosas confío mi espíritu, mi vida interior. Hoy, cuando sientas que la cruz talla, que la cruz pesa, que la cruz desanima, que la cruz es escandalizadora, clama y grita si quieres desde el silencio de tu alma, como lo hace Jesús diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi vida, encomiendo mi espíritu. Terminaré con una séptima y última palabra, y nos va a mostrar en toda la mitad de este triduo sagrado de la Pascua lo que es la dinámica preciosa del Evangelio y la mayor fuerza salvadora, la mayor revolución cósmica de gracia divina que ha explotado allí en el Santo Sepulcro en la ciudad de Jerusalén, cuando desde lo profundo de la muerte ha brotado, ha emergido la vida misma, y cuando encontramos que Jesús nos señala que no se puede resucitar sin primero morir, que el grano de trigo no resurgirá, no rebrotará, no renacerá en una nueva planta si primero como semilla seca y muerta no cae en tierra para engendrar una nueva vida. Nunca lo olvides, y más en nuestra sociedad del bienestar, de lo fácil, de los éxitos rápidos, sin ningún tipo de sacrificio. Nunca olvides que no hay cielo sin cruz, que no hay tierra prometida sin previo desierto, que no hay monte de la transfiguración sin monte de la crucifixión, o digámoslo en una imagen muy humana, que no hay la belleza de una rosa sin el pinchazo de la espina que está en el tallo de la rosa. Hoy te digo, en el puro centro del misterio del triduo pascual, aprendamos a morir a nosotros mismos para vivir eternamente con el Señor. No te quedes estéril, no te quedes infecundo, llamado a ser fuente de una nueva vida, en fe, en esperanza y en amor. Demos ese salto cualitativo, cerrando los ojos y abriendo la visión de nuestra alma, y digámosle: Señor, ayúdame a morir a mí mismo para vivir eternamente en el amor donado y en la vida nueva que solo puede brotar de una semilla de trigal que se ha dejado secar y que inerme ha caído en tierra. Solo puede brotar la resurrección de un inocente crucificado y muerto que ha dado el salto en fe, confiando que más allá de la muerte, si abrazado con amor y esperanza la cruz, el Padre Dios lo va a resucitar. Oh feliz culpa que nos ha merecido tan grande Redentor, oh bendita cruz por la cual nos has alcanzado la salvación del mundo. Amén.
así como Cristo oró por todos nosotros en la cruz. Nosotros, siguiendo su ejemplo, oramos ahora por las necesidades e intenciones de la Iglesia y del mundo entero. En la oración más solemne del año litúrgico, y por los méritos de la muerte redentora de Cristo, presentamos 10 súplicas, 10 intenciones universales, donde nos unimos espiritualmente a la Iglesia del mundo entero, orando por cada uno de nosotros y también por todas estas realidades que queremos encomendar hoy en el gran Viernes Santo. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia extendida por el universo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal para bien de su santa Iglesia. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa León, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por todos los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también por nuestro obispo, Monseñor Ricardo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todos los fieles del pueblo santo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes de las naciones. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que, de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y la paz duradera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los que sufren. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En este momento nos acercamos a la cruz, lugar donde Cristo Jesús se ha manifestado a la humanidad y a toda la creación como Salvador y Redentor. Unámonos a este momento reconociendo en la total entrega de Jesús en la cruz su sacrificio de amor, que debe fortalecer nuestra esperanza en que allí, muerto el que es la vida, vence el poder del mal, del pecado e incluso de la misma muerte. Hemos escuchado el comentario preparatorio, este segundo momento solemne en la conmemoración de la Pasión del Señor. Hemos terminado la primera parte, la liturgia de la palabra. Ahora pasamos de manera solemne, un pequeño grupo de presentes en esta celebración, en esta conmemoración, a hacer la adoración de la cruz y recordamos que por esta cruz bendita hemos alcanzado redención para toda la humanidad.
nací para la cruz, porque nací para el amor. Mi alma anhela padecer la pasión de mi Señor, su sufrimiento compartir, por él mi sangre derramar, porque sus clavos son mis clavos y su pasión es mi pasión. La cruz enciende un fuego que abraza el corazón, viene a encender las almas, a construir en ellas un hogar para el Señor. Esta es la cruz de Cristo y este es el Cristo de la cruz, y el que a la cruz contempla a Cristo en la cruz. Esta es la cruz de Cristo y este es el Cristo de la cruz, el que a la cruz contempla a Cristo en la cruz, contempla a Cristo en la cruz. Después de este emotivo y corto momento de adoración de la cruz, con un significado muy profundo, hoy en Viernes Santo, pasamos a la última parte de esta celebración. Han visto que el sagrario está vacío, la reserva está previamente disponible y reservada en otro lugar. Tenemos también, más allá del sagrario, la mesa del altar desnuda. Vamos ahora a traer la Sagrada Comunión, a traer los ciriales, colocar el corporal, traer el copón con la reserva y a darles a todos la Sagrada Eucaristía consagrada de manera solemne ayer en Jueves Santo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para la defensa del alma y del cuerpo, y como remedio saludable para mi vida. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde en nuestras almas para la vida eterna. Amén. Amén. Cristo, pan de vida. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Indigno soy, confieso avergonzado de recibir la Santa Comunión. Jesús, que ves mi nada y mi pecado, prepara tú mi pobre corazón, prepara tú mi pobre corazón. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manjar, al alma fiel en celestial manjar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio, por la participación en este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los invitamos a inclinar la cabeza para recibir esta bendición final. Luego será retirado el mantel del altar, se colocará el crucifijo con los respectivos ciriales y tendremos un silencio meditativo, reflexivo y profundamente respetuoso, contemplando el misterio de la muerte redentora de Cristo. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón y concédele tu consuelo. Auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén.